Evangelio de Lucas, capítulo número 8, versículos 1 al 15. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola, la semilla que es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el adversario y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Estos primeros 15 textos de la Biblia nos habla de dos temas. Los primeros nos hablan acerca de cómo se sostenía el ministerio de Jesús, porque si nos damos cuenta desde el primer versículo, se nos narra que la vida de Jesús, el ministerio de Jesús era muy activo, estaba trabajando todo el tiempo, iba a las distintas ciudades, iba a las sinagogas, predicaba en un lugar, predicaba en otro, y nos dice la Escritura que los 12 iban con él. ¿Esto qué implica? Obviamente implica un gasto de alimentación, y estos 12 más Jesús no estaban desarrollando una actividad laboral que les permitiera suplir sus necesidades, además de las necesidades propias de su familia. Por lo tanto, lo que nos enseña aquí la Escritura es en qué se basaba el ministerio de Jesús para poder sostenerse, porque Jesús jamás pidió diezmo, jamás enseñó a las personas que tenían que apartar un 10% de su salario para el sustento, para las distintas cuestiones de responsabilidades o de gastos que se podrían estar generando, sino que aquí vemos el principio de un corazón que da sin que se lo pidan, que da sin que haya un mandamiento de por medio. Aquí vemos que hay mujeres que sostenían, que servían a Jesús a través de sus bienes. Mujeres que a lo mejor no podían estar caminando con ellos en esas jornadas, mujeres que a lo mejor tenían sus propias responsabilidades en casa, con sus maridos, con las distintas actividades que realizaran, pero que a través de lo que tenían, de los bienes que habían recibido, dice la Escritura, servían a Jesús, servían al ministerio de Cristo. El dar, el buscar que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, a todas las naciones, a los pueblos, el poder lograr que ese ministerio se sostenga, es un servicio. Y esto a mí es algo que me gusta entenderlo como algo natural, jamás como un mandamiento, porque
Es cierto que hoy en día se ha abusado de cuestiones económicas, de cuestiones materiales, de una manera desproporcionada, donde los supuestos ministros se la viven en lujos, comprándose cosas materiales como si esta vida fuera a ser permanente. No es así. A mí Jesús aquí me enseña que está trabajando, que está haciendo la obra de Dios, que está buscando ganar almas para Cristo, que el reino de Dios crezca, que el reino de Dios sea conocido entre todos, y a través de los propios bienes de las mujeres que se habían salvado, Jesús estaba recibiendo el sustento para su ministerio. Esto es el corazón alegre. El corazón alegre es aquel que sirve a través de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha concedido, para que, si no puede ir él o ella a predicar, a los que sí tienen esa posibilidad, nunca les falte o no les falte lo necesario. Es básicamente lo que Jesús nos está enseñando, la relación que existe dentro del sustento entre los que están teniendo la posibilidad de dar, de mantener, de sostener el ministerio de Jesús, y Jesús predicando con total libertad, sin estar preocupado por el que comer o qué va a comer la familia de sus discípulos. Es bien importante esta parte, poderla entender, para que sepamos que el que da, dé con libertad, como dice la Escritura, con liberalidad, y no como quien tiene que dar, no como quien tiene un peso, no como quien tiene sobre su cabeza un porcentaje que apartar o que dar. No, que dé con libertad, con liberalidad, porque Jesús así se sostenía, y yo creo que también así se deben sostener cualquiera que sirve a Cristo Jesús en su ministerio. Personalmente creo que se le llame diezmo u ofrenda, tiene que haber una libertad de corazón para poderlo dar. En otras palabras, no debe existir en el corazón de ninguna persona que en verdad sea cristiana un pesar al poder ofrendar o poder diezmar, como se maneja hoy en día, que personalmente creo más bien que es una ofrenda, y que el porcentaje debe de depender de cada ser humano y no de una generalidad, de acuerdo a cómo cada ser humano pueda y tenga la oportunidad de dar. Mi postura es que debe tener total libertad y una vida verdaderamente cristiana, una vida donde esa persona tiene una relación con Dios de tal forma que es por la propia relación que Dios tiene con él, que Dios lo estimula, lo anima, lo empuja, lo impulsa a hacer algún bien a través de algún medio económico, particularmente a personas que se sabe que están trabajando en el Evangelio del Reino de Dios. Pero es algo completamente natural. Yo lo veo así en el Nuevo Testamento. No veo un mandamiento como tal, sino más bien el corazón de un dador alegre, que depende de su relación, que sabe que está agradecido con Dios, que sabe que Jesús lo ha salvado, que lo ha librado de la muerte, del pecado, y que por lo tanto quiere y desea que otras personas también tengan esta misma oportunidad, esta misma dicha. Y en eso estriba el deseo de decir, bueno, yo tengo esta posibilidad, tengo este trabajo, tengo esta actividad que a lo mejor no me permite demasiado tiempo para la predicación o para poder anunciar o para poder testificar, pero sí puedo lograr que alguien más pueda estar testificando, estar con libertad anunciando las buenas nuevas. Y entonces busco la manera de que esa persona mantenga viva la palabra de Dios, anunciándola por todos lados. Es un acto completamente natural de la relación que tiene esa persona con Dios y completamente voluntaria. Personalmente yo no creo en la imposición de mandamientos para poder tratar de provocar que la gente se sienta responsable
de un porcentaje, sino yo creo que el Espíritu Santo pone en cada persona lo que debe hacer. Ese es el Dios que yo conozco, el Dios en el cual creo y en el cual anuncio. Alguien que tiene una relación con Dios, naturalmente y de manera voluntaria va a tener libertad para poder dar, en este caso sustento o algo para el gasto de alguna situación dentro de la comunidad o para los que predican el Evangelio. Pero es absolutamente natural, no es obligatorio. Yo creo que Dios da para que demos, y en función de eso es que el Evangelio del Reino puede correr por todos lados. Sé y estoy consciente de que hay personas que ven en el diezmo una obligación. Con esa libertad pueden hacerlo. Yo personalmente pienso más en que sea de manera natural ofrendar o diezmar, pero que sea completamente natural, dependiendo de una relación personal de cada individuo, de cada ser humano con el Señor Jesucristo, y que cada persona sea libre en su corazón para dar como Dios ponga en el corazón de cada uno. No me meto a debatir acerca de que si está vigente, si no está vigente, si se debe, si no se debe. Personalmente yo pongo mis ojos más en un corazón alegre que en un mandamiento, porque ya sabemos que los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento nadie los podía cumplir. Son 613 mandamientos y no era posible que las personas pudieran cumplir los 613 mandamientos. Por lo tanto, no se puede sobreenfatizar uno o dos o 15 o 20, dejando de lado los otros 613. Así que si estamos por gracia y de gracia recibimos, demos de gracia. A partir del versículo 4 al 15 entramos en las parábolas. Hasta este punto, hacia atrás, las parábolas no estaban presentes en el lenguaje de Jesús. Aquí aparecen enseñanzas que Jesús hace a través de un comparativo de cómo es el reino de los cielos y cómo trabaja el reino de los cielos por medio de enseñanzas prácticas, por medio de relacionarla con actividades cotidianas de aquella época. Por lo tanto, necesitamos aprender algo de lo que se hacía, de cómo se vivía, de los trabajos que en aquella época se hacían, para poder sacarle todo el provecho posible a las parábolas. Aquí estamos con Jesús en medio de una gran multitud nuevamente de personas, y nos dice la Escritura que da una parábola acerca de alguien que siembra, alguien que sale a sembrar, y una semilla de las que está lanzando cae sobre el camino, otra cae sobre las piedras, otra cae entre espinos y otra cae en buena tierra. Como discípulos, como personas que estamos escuchando a Jesús hablar, seguramente tampoco vamos a tener tan fácilmente la comprensión de a qué se refiere Jesús. Por eso Jesús les explica esta parábola, ¿sí? Y les dice cuál es el significado de cada aspecto que quiere transmitirnos. Esto nos enseña algo. Jesús no desea que nosotros nos quedemos sin entender lo que quiere transmitirnos. Jesús les dice a sus discípulos que Él está consciente de que a los suyos Dios les capacita, Dios les enseña a qué se refiere con cada una de sus parábolas. A vosotros os es dado el entender las cosas del reino, pero a los otros no, para que viendo no vean y oyendo no entiendan y logren alcanzar la salvación. ¿Por qué? Pareciera que Jesús no quiere que haya salvación. Por supuesto que lo desea, pero para que haya ese estado de salvación se necesita que nuestro corazón se ponga a prueba. Y para que nuestro corazón se ponga a prueba es necesario saber cuánto le dedicamos realmente a buscar el reino de Dios y su justicia. Y si aquí hay una parábola y quiero aprender, y quiero y deseo tener entendimiento de las cosas de Dios,
voy a dedicarle tiempo, voy a dedicarle concentración, voy a investigar cómo se vivía en aquella época, es decir, me voy a tratar de sumergir en lo que se estaba viviendo, en lo que estaban pensando Jesús, en el comparativo que está haciendo para tratar de sacarle todo el provecho. Eso demuestra interés real y verdadero en las palabras de Jesús, mientras que el resto solamente oye, pero le entra por un oído y le sale por el otro, no se queda con nada en el corazón, no retiene nada. Así que esta parábola del sembrador nos habla justamente de la relación que existe entre lo que Jesús predica y cómo las personas reciben lo que Jesús predica. Y lo primero que nos enseña es que la persona que tiene, que está ahí, que está escuchando de Jesús, a la que le cae una semilla de parte de Dios, de parte de Jesús, llega la semilla a su corazón, pero no permanece de ninguna manera. Es de esas personas que cuando van al culto, cuando van al servicio, cuando escuchan esta enseñanza, la escuchan, pero no la entienden. Están con su mente en otro lado. Decimos en México, están con su mente pensando en la inmortalidad del cangrejo. ¿Sí? Ahí se los dejo de tarea para que investiguen qué significa la inmortalidad del cangrejo. Porque un cangrejo siempre va hacia atrás, camina o camina de lado, pero nunca hacia adelante. Entonces, lo que nos quiere tratar de transmitir este comentario típico del folclore mexicano es que se la vive ahí, pero su mente está pensando en cualquier otra cosa. Estas personas son a las que fácilmente nuestro adversario con cualquier cosa los distrae y dejan de estar recibiendo y no le permiten a esa semilla que caiga en su corazón porque están distraídos. No significa de manera literal, y es importante entenderlo, no significa que el diablo llega de manera literal y dice, te voy a robar tu semilla, y de alguna manera especial o espiritual, esa palabra nos la quita de nuestra cabeza. No, lo que significa es que nosotros mismos no tenemos un corazón adecuado. No recibimos esa palabra con un corazón adecuado. No estaba nuestra mente concentrada, no estábamos prestando atención, estábamos distraídos y entonces fácilmente se nos olvida lo que escuchamos. ¿Cuántas veces te ha pasado que escuchas una palabra, estás ahí, alabas a Dios, estás ahí, bendices a Dios, te emocionas, te sientes bien feliz, te sales, pero después de unas horas, oye, ¿de qué se trató la enseñanza de hoy? Pues ya ni me acuerdo, no lo tengo claro, ya se me olvidó. Ese tipo de corazón al que se refiere Jesús aquí es el que ni siquiera es capaz de haberse concentrado para escuchar. ¿Sí? Este tipo de personas son aquellas que no solo no prestan atención, sino que van por ir, por costumbre, por monotonía, porque tienen que, y nada se les alcanza a quedar de lo que Dios quiere transmitirles a su vida. ¿Sí? A las pocas horas ya no se acuerdan de qué se trató la enseñanza, la predicación del Evangelio, porque no tenían el corazón para poder ir. Cualquier cosa, cualquier situación los distrajo y se les olvidó de qué se trató la enseñanza. El segundo tipo de corazón que recibe la palabra de Dios dentro de esa gran multitud de los que estamos ahí, es este tipo de corazón donde la semilla sí cae entre piedras. Y entonces esta semilla se abre y da paso a un pequeño brote en medio de un lugar de piedras. Este pequeño brote no tiene suficiente humedad y por lo tanto se quema, sale el sol y se marchita de inmediato porque no tiene profundidad la tierra y por lo tanto tampoco hay humedad de donde pueda obtener lo necesario para poder continuar creciendo. Es cuando una verdad llega a tu corazón y de momento la entiendes y de momento dices, sí le entendí al hermano, me bendijo esta palabra. Pero pasado el tiempo, salido el sol, en el momento en que es la prueba de que nos pone a prueba
Dios, de que nos permite vivir situaciones en las cuales son puestas a prueba aquellas cosas que se supone ya aprendimos. Sale el sol y esa pequeña plantita que estaba apenas creciendo entre pedregales se va a secar, porque no penetró bien la tierra, porque no había tierra, sino hay un corazón rocoso, un corazón donde hay falta de tierra, ¿sí? No hay suficiente profundidad. Son este tipo de personas emocionales que de momento sí reciben y le entienden y se sienten bendecidos. Y se sienten bendecidos por 1, 2, 3 días, 4, una semana. Pero en el momento de la prueba, en el momento en el cual tenemos que poner en práctica aquello que aprendimos, en ese momento se disipa, se nos olvida. Ya no me acuerdo cómo debo de actuar en esta circunstancia. Oye, hace una semana el Espíritu Santo me estaba queriendo preparar y hoy ya no me acuerdo. Es decir, son personas cuyo corazón no tiene tierra que pueda darle profundidad a esa semilla. Son personas que emocionalmente sí se prenden en el momento, sí se activan, sí dicen lo entendí, bendito sea Dios, glorifican, hermano, qué bueno, y los ves contentos y se van bien contentos. No como los otros que ni siquiera entendieron nada y nada más sonríen y me fue bien, gracias a Dios. No, estos sí te van a decir, me bendijo, y a lo mejor hasta te van a decir de qué se trató. Y a lo mejor el siguiente día te dicen de qué se trató. Y el tercero, y el cuarto. Donde se les olvida de qué se trató es cuando viene la prueba. Cuando viene el momento de que confíes en Dios a través de la promesa o de la palabra que te ha dado, en el momento de la prueba se diluye. Esa persona es un corazón pedregoso, un corazón rocoso. No es alguien que pueda profundizar, que le esté dando vueltas, que tome una preciosa verdad que Jesús me dio y le esté dando vueltas y vueltas 1 y 2 y 3 y 4 días, y que cuando viene la prueba dice, aquí es el momento en el cual puedo ocuparla. Señor, tú dijiste esto, tú me predicaste de esta manera, tú prometiste esto, y entonces comienzas a generar confianza a través de la palabra dada. Esa palabra, esa persona, podríamos pensar que sí, la palabra cayó en buena tierra y profundizó en su raíz. Pero los rocosos no. Los rocosos están ahí, están en la congregación, lo mismo que los que están en el camino. Los dos están escuchando. En uno no le cayó el 20 de nada, se fue como entró. El otro no se va a ir como entró, sí recibe, sí entiende, pero en el momento de la prueba falla. El momento de que tenía que aplicar esa palabra falla. Porque, amado, tú tienes que entender una cosa. Si Dios te está suministrando una verdad a tu corazón, una verdad a tu vida, es porque la vas a ocupar pronto. La vas a necesitar. Pero depende de ti que estés dándole vueltas. Depende de ti que no se te olvide. Dios te está proveyendo lo que vas a necesitar. Pero es necesario que le estés dando vueltas, que profundices, que no te dejes nada más guiar por el es que no me siento bien el día de hoy. No, profundiza en la palabra de Dios. Sé una persona con raíces profundas en las Escrituras. Este es el segundo tipo de personas que bien les podríamos llamar las emotivas, porque sí se emocionan, porque sí van a decirte de qué se trató, lo van a entender, pero en el momento de la prueba ya no se acuerdan de qué echar mano para poder caminar con Dios en los momentos difíciles. Estamos en el tercer tipo de corazón, que ahora escucha la palabra de Dios. Todos estos están escuchando, los 4 están escuchando la misma enseñanza, una misma prédica, una misma verdad, los 4. Estamos en el tercero, aquel que cae entre espinos. La Biblia nos enseña que los espinos crecen juntamente con el brote que proviene de esa palabra de Dios. Una palabra de Dios, una verdad, yo quisiera que pudiéramos entenderla así. Una verdad cae como una semilla
pero se necesita tiempo y esfuerzo y dedicación para que esa verdad genere vida, genere un crecimiento, ¿sí? Las verdades del Evangelio, hermanos, no es que me cae y ya entendí para siempre, no, hay que estarlas profundizando. Esto es algo que a veces no se entiende, pero una verdad del Evangelio del Reino de Dios debe entrar en tu corazón y tienes que mantenerte dándole vueltas una y otra vez a través de las semanas, de los meses, de los años, y va creciendo y se va haciendo más robusta, ¿sí? No se trata solamente de decir, ya la entendí, y en el momento en que la entendiste ya, palomita. No, se trata de que es una verdad, que es una semilla, es como una planta, y eso es algo que a veces no alcanzamos a comprender. Es una planta que va a caer en tu corazón y que va a estar creciendo y va a estar avanzando esa verdad en el corazón de las personas, haciéndose más fuerte cada vez, haciéndose más real. Y entonces tú encuentras una verdad que te bendice, que te alimenta, que te nutre, y conforme va pasando el tiempo y tú la vas creyendo, pareciera que esta verdad se vuelve haciendo más fuerte, más robusta, y vas entendiendo con mayor claridad que esa verdad es una realidad, es una experiencia de vida real y verdadera, porque está creciendo esa semilla en tu corazón. Pues bien, la Escritura nos enseña que en este tercer tipo de personas, esa semilla sí cae y esa semilla sí comienza a crecer. Aquí no tiene que ver con que sea una mala tierra y que la semilla no haya dado su fruto, el propósito por el cual Dios le envió, sino que tiene que ver con que crece al lado de espinos. Y entonces lo que nos enseña es que este mundo está asfixiando lo que Dios tiene para ti. Espero que puedas entender. No eres de las personas que ni siquiera entienden nada. No eres de las personas que se emocionan y sí le entendí, gloria a Dios, aleluya, y quieren avanzar por 1, 2, 3 días y luego se diluye. No, tú sí eres de las personas cuya palabra sí cae, sí estás dándole vueltas, sí empieza, hay un crecimiento. Pero la Biblia nos dice que hay un crecimiento en medio de un ambiente hostil, de un ambiente difícil, de un ambiente complicado. Y entonces el ambiente complicado, los placeres, los afanes, las necesidades están creciendo junto a ti, están creciendo junto a esa verdad, y entonces comienzan a ahogar lo que Dios te concedió a través de esa semilla. Resulta que va a poder más el placer, resulta que va a poder más el afán, resulta que va a poder más la ansiedad que lo que Dios está sembrando en ti. No lo permitas, porque el propósito de esa semilla es que tú tengas fruto. Entonces es bien importante que puedas entender que debes dejar crecer y debes de lograr que los afanes, todo este mundo, queden por debajo de esa semilla que está creciendo. Entonces, amado hermano, es bien importante que puedas entender esto, porque es parte de nuestro discipulado. Podemos tener buenas semillas, podemos tener sanas semillas en nuestra vida, nos están cayendo sanas semillas, pero nosotros debemos ser bien cuidadosos de no permitir que los afanes la ahoguen, porque entonces se va a volver infructífera. No tenía que ver con la tierra, tenía que ver con que está creciendo en medio de un ambiente hostil. Y si nosotros no logramos cambiar nuestra manera de pensar, y que en el momento en el cual viene el afán y la ansiedad, lograr por medio de la fe decir, pero tú dijiste esto, Señor, pero tú me prometiste esto, y sí es cierto, mi realidad es esta, pero tú eres un Dios más real que mi realidad, así que puedes cambiar esto, y ponerse a orar. Entonces comienza una lucha entre los espinos y la semilla que está brotando y que está creciendo. Si tú logras permanecer confiado con esa palabra que Dios te ha regalado, la semilla y tu planta va a crecer más que los afanes de este mundo. Espero que alcances a comprender. Esta labor es nuestra. Necesitamos lograr prestar atención de inicio, no confiarnos en nuestras emociones y saber
que cualquier palabra, cuando cae en nuestra vida, va a crecer al lado de espinos. Es decir, los espinos nos van a estar diciendo que no es cierto lo que estamos aprendiendo, lo que Dios nos está queriendo enseñar, que no es cierto. Necesitamos permanecer para que esa planta crezca por encima de los afanes, de los placeres, de las ansiedades, de las riquezas de este mundo. Necesitamos comprender esto, hermanos. Estamos en este cuarto corazón. Aquí la tierra es buena, igual que en el tercero, la tierra es buena. Igual que en el tercero, va a haber crecimiento, un crecimiento de plantas o de espinos alrededor que van a querer opacarnos, que van a querer hacer que no creamos en lo que Dios nos ha prometido. Pero el que recibe con un corazón deseoso, con un corazón anhelante la palabra, y la está diluyendo y la está masticando y le está dando vueltas y se empieza a crecer y a hacerse robusta, los espinos no van a lograr vencerla. Los espinos, aunque van a estar ahí, no van a lograr su cometido, que es ahogar la palabra. Sí, va a ser al principio difícil, como todo, los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses de una nueva verdad en nuestro corazón, le vamos a batallar porque hay muchas otras cosas que nos están diciendo no es cierto. Pero si nos mantenemos, como dice la Escritura, como Jesús mismo nos enseña, que es aquella que crece, pero no solo que crece, sino que además la palabra oída da fruto con perseverancia, o sea, se hace robusta, supera los espinos, los afanes, los placeres, los deseos, las riquezas, logra superar la palabra de Dios estas dificultades, va a seguir creciendo y se va a hacer robusto, de tal manera que puede dar fruto lo que Dios ha sembrado en el corazón. Sí. Esto es algo bien hermoso, hermanos, de verdad. Ojalá, de verdad, deseo de todo corazón que la guardemos, que la atesoremos, que aprendamos. Un discípulo de Jesús es alguien que recibe la semilla y que debe crecer, que Dios espera que crezca para que dé fruto, que supere los afanes, la palabra que ahoga, los espinos que ahogan, que la supere y pueda crecer y hacerse fuerte y robusto. Al principio es difícil, siempre, pero se crece y se puede dar fruto, se robustece esa semilla, deja de ser una semilla, una planta incipiente, recién nacida, y comienza a crecer para convertirse en un gran árbol en nuestras vidas. Sí, cada promesa de Dios que Dios nos otorga es una semilla. Y esa semilla cae en tierra, cae en tu tierra, en tu corazón. Y lo primero que va a hacer es que va a empezar a crecer. Va a venir el sol, van a venir pruebas, pero esa semilla continúa su planta en crecimiento. Crecen afanes alrededor, pero esa semilla y esa verdad va a continuar su crecimiento. Es una lucha, y quien no entienda que esto es una lucha, no está comprendiendo cómo se crece en el reino de los cielos, porque es una lucha continua, es aferrarse a una promesa de Dios por encima de la realidad que podamos estar viviendo. Es aferrarse a una promesa de Dios, y esto es lo que nos hace crecer en la fe. ¿Sí? Entonces, hermanos, el corazón con el cual recibamos la palabra de Dios y le demos entrada y permitamos que crezca por encima de nuestros afanes. Sí es cierto, hay que trabajar, nadie lo niega. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Nadie puede decir que no, pero que no gobierne nuestras vidas. Que no gobierne nuestras vidas. Esto es lo que realmente importa en la palabra de Dios. Que no se gobierne nuestra vida para que no se ahogue la palabra. Cuando una verdad logra permanecer y que no es ahogada y que logró echar raíces, entonces ese árbol va a robustecer, va a crecer y va a dar fruto, esa verdad. Hermanos, hermanas, bien importante entender
que esto es la manera en la cual podemos crecer en el reino de los cielos, siendo personas que se concentren en lo que escuchan, que se concentren en lo que les bendice. Sí, es cierto, te vas a sentir bonito, eso nadie lo niega, pero va a venir la prueba, también te lo garantizo, y van a venir los afanes y las ansiedades, también te lo garantizo. Si tú estás todo el tiempo aferrándote a esta verdad, la atesoras, la haces tuya, entonces va a crecer en ti la fe necesaria para poder dar fruto a través de la verdad que Dios te ha concedido. ¿Sí me doy a entender? Espero que sí. Cada promesa es una semilla. Y cuando va creciendo y la atesoras, comienzas un proceso de crecimiento de esa verdad que cayó en tu corazón. Y esa verdad va a ser puesta a prueba. Y esa verdad va a crecer junto a espinos. Pero si permaneces, si perseveras, como dice aquí la Escritura, entonces vas a tener frutos. Esa verdad va a dar frutos en tu vida. Por eso es increíble que haya personas que no estén dando hoy en día fruto. Quiere decir que todo lo que han recibido de parte de Dios no ha crecido por encima de sus afanes, de sus ansiedades, de sus luchas, de sus angustias. Considerémoslo, hermano, y pongamos por obra esto que acabamos de entender. Concéntrate en la Biblia, disfrútala, créela, y cuando venga el sol, la prueba, síguela creyendo. Y cuando vengan los afanes y la ansiedad, síguela creyendo. Dios va a robustecer esa semilla y va a dar fruto. Que Dios te bendiga.